Hola amigos, bienvenidos a este su canal Dentro de la Historia. Mi nombre es Larry La Rosa y conmigo vas a conocer en una forma rápida, breve y sencilla todos los pormenores de dónde vino el nombre de Brasil. ¿Quién le puso este nombre a este país? ¿De dónde vino su nombre? ¿Qué originó su nombre? Entonces, conmigo, a través de este canal, Dentro de la Historia, vamos a conocer en este primer video de dónde vino el nombre de Brasil. Comenzamos desde el principio. El primer portugués en pisar esta tierra, que hoy se conoce como Brasil, se llamó Duarte Pacheco Pereira. Duarte Pacheco Pereira fue un militar que en el año de 1498 fue designado para un viaje secreto por el entonces rey de Portugal, Don Manuel I. Recordemos, amigos, que ya este continente había sido descubierto por Cristóbal Colón en el año de 1492. Actualmente, el español Vicente Yanes Pinzón llegó al Brasil el 26 de enero del año 1500. Pero es el portugués Pedro Álvares Cabral que en el día 22 de abril del mismo año, es decir, del año 1500, da por descubierto oficialmente la tierra que hoy conocemos como la República Federativa del Brasil. El punto es, ¿por qué se llama Brasil? ¿Quién le puso este nombre a esta tierra? ¿De dónde viene su nombre? ¿O cuál fue el origen de este nombre? Conmigo, rápidamente, vamos a conocer los detalles de la historia por aquí, por este su canal, Dentro de la Historia. Podemos destacar, amigos, que en las primeras décadas de una vez descubierta esta tierra de Brasil no era nada apetecible para la corona portuguesa. No le interesaba, quedaba muy lejos, no había nada y por ende nadie quería venir a vivir para acá. ¿Cómo los portugueses se interesan por esta tierra? ¿O cómo se interesan, oye, vamos a colonizar mi tierra que yo descubrí? A través o por los españoles, los ingleses y los franceses. ¿Por qué? Porque en aquel entonces ellos descubrieron un palo o un árbol que salía mucho aquí en Brasil, que se llamaba el pau brasilero o palo de Brasil. Ese era un palo que en su corteza salía un color púrpura o vermelho, o púrpura o carmesí, que se usaba en aquel entonces en las tintorerías y pintaba todo lo que era algodón, seda, todo lo que era textil. Además que era un color muy solicitado por ricos y pobres. A partir del siglo XVII, todos los tejidos producidos en Bélgica y en Inglaterra pasaron a ser teñidos por el pau de Brasil. Ya le conté que era un color púrpura y muy solicitado por ricos y pobres. En esa época la industria textil ya comenzaba a ser el motor comercial de Europa. Las primeras personas que empezaron a contrabandear el palo brasilero fueron los franceses, los españoles y los ingleses. Fueron ellos los que empezaron a venir para Brasil en las primeras de cambio y agarraban ese árbol y lo llevaban a la industria europea. Fueron a ellos los primeros que empezaron a llamársele y conocerse como los brasileros. Los brasileros porque era el palo de Brasil. Entonces ellos llegaban a la industria en Europa, a la industria textil. Entonces decían los europeos, llegaron los brasileros con la tinta. Eso fue el primer origen de esta palabra. Brasil viene del francés Brésil, que a su vez es originario del toscano Berciño, como era denominado en la Italia. En la Italia, que era conocida la madera que se usaba en la tintorería en aquel entonces. También es correcto afirmar que Brasil proviene del celta Bres. Proviene del celta Bres, exactamente. Origen del inglés to bless. Origen del inglés to bless, que significa bendecir. Expresión que bautizó a la isla esa de bienaventurada, High Brasil.
Puede que el palo de Brasil no haya dado el nombre a este país, no en balde, bautizó a su gente que era llamada de los brasileiros, aquellos que traficaban el pan de la tinta o el palo de la tinta. Esos que fueron llamados los primeros brasileros fueron los franceses, los españoles y los ingleses. ¿Cuáles han sido los diferentes nombres que se le ha dado a este país a través del tiempo? ¿Cómo se ha conocido a través del tiempo? Te voy a explicar. El primer nombre que se le daba a este país se lo dieron los nativos, o lo que conocemos como los indígenas. Este país, antes de la llegada de los portugueses, los nativos lo llamaban Pindorama. Pindorama, que en lenguaje indígena significa tierra de palmeras. Posteriormente, cuando Cabral descubre el Brasil el 22 de abril del año 1500, él le da el nombre de Isla de Veracruz. Isla de Veracruz. Aquí quiero hacer una parte. ¿Por qué? Porque, ¿por qué isla? ¿Es que acaso Brasil es una isla? No. Aquí hay dos cosas que se pueden manejar. Primero, o era una estrategia militar para que las otras coronas, como la española, los holandeses, los franceses, los ingleses, no supieran que habían descubierto un nuevo mundo, o el mismo nuevo, o dentro del mismo nuevo mundo, pero otro país más grande. Entonces, puede ser que de ahí proviene el nombre de Isla de Veracruz. Tal vez sea por eso. En el año de 1503, Don Manuel I le cambia el nombre a Tierra de Santa Cruz. Posteriormente, Tierra de Santa Cruz del Brasil en el año de 1505. Después, Tierra del Brasil, Brasil desde 1527. Tierra del Brasil en el año 1505 y a partir del año 1527, sencillamente Brasil. Durante la época del Imperio, el nombre oficial del país pasó a llamarse el Imperio del Brasil. El Imperio del Brasil. Y posteriormente, al proclamarse la República, se denominó como Estados Unidos del Brasil. Cuando digo que se proclama la República, es cuando ya deja de ser imperio, cuando ya no están los reyes en Brasil. Entonces pasó a llamarse Estados Unidos del Brasil. Posteriormente, en el año de 1967, con la primera constitución del gobierno militar, iniciado en el año de 1964, recordemos que este país estuvo en dictadura desde el año 1964 hasta el año de 1985. Entonces, dentro del gobierno militar, en la primera constitución, se aprobó el nombre o se cambió el nombre a sencillamente República Federativa del Brasil. República Federativa del Brasil, que hasta el día de hoy este país lleva ese nombre. Después, cuando este país volvió a la democracia, ellos mantuvieron ese nombre. Ellos mantuvieron ese nombre de la Constitución de 1988. Entonces, primer nombre, Pindorama, nombre que le daba a los indígenas, los nativos del Brasil. Pindorama. Llega Cabral, Isla de Veracruz. Llega Cabral, Isla de Veracruz. Y al día de hoy, República Federativa del Brasil. Recuerden, amigos, dale like, suscríbete, comparte y conmigo vas a estar actualizado en los pormenores de la historia y vas a estar dentro de la historia. Até mais. Follow.